Imagina que la noche cae lentamente sobre un valle silencioso. El aire es fresco y la brisa apenas mueve los árboles. Te acomodas en un lugar tranquilo, sin prisa, con la mente dispuesta a viajar hacia otro tiempo. Lo que vas a escuchar no es un relato de héroes o de batallas épicas contadas con dramatismo, sino un paseo sereno por una de las culturas más enigmáticas de la antigüedad en Esparta. Durante siglos, el nombre de Esparta ha despertado imágenes de disciplina férrea, de hombres preparados para resistir cualquier dificultad y de un modo de vida que giraba en torno al esfuerzo colectivo más que al individual. Pero más allá de la guerra y del combate, Esparta también fue un lugar de costumbres, de rutinas, de silencios compartidos y de detalles cotidianos que muchas veces se olvidan. A lo largo de este recorrido iremos explorando cómo era vivir bajo la disciplina espartana, que significaba nacer en aquella tierra marcada por la severidad, crecer en un entorno de entrenamiento constante, convivir con normas rígidas que daban forma al carácter y descubrir cómo la vida de cada persona estaba entrelazada con la del grupo. Nuestro viaje estará dividido en 4 grandes segmentos, cada uno con un ritmo tranquilo y envolvente. Empezaremos con escenas de la vida cotidiana, donde la rutina se confundía con el deber. Luego pasaremos a la formación, esa educación única que moldeaba a los jóvenes desde sus primeros pasos. Más adelante, exploraremos los misterios culturales y espirituales que sostenían su mundo, y terminaremos observando el contraste entre aquella sociedad y la nuestra, reflexionando sobre lo que se ha perdido y lo que aún permanece. No habrá prisa en este relato. Cada idea se deslizará suavemente hacia la siguiente, como un río que no se detiene, pero tampoco se apresura. Tal vez descubras que mientras escuchas, tu mente se relaja y los pensamientos de la vida moderna se alejan poco a poco, dejándote simplemente acompañado por el eco lejano de una civilización que eligió la disciplina como forma de existir. Este es un viaje hacia el pasado, pero también hacia la calma del presente. Imagina que despiertas en una ciudad que no conoce el lujo ni la abundancia innecesaria. No hay templos recargados con mármol brillante como en Atenas, ni grandes mercados repletos de voces y trueques constantes. En Esparta, el amanecer comienza con un silencio firme, casi severo. El aire es limpio y seco, y las montañas que rodean el valle del Eurotas parecen vigilar cada paso de sus habitantes. La vida cotidiana de los espartanos estaba marcada por la sobriedad. Las casas eran sencillas, sin adorno. Las paredes de barro y madera apenas contenían lo esencial: un espacio para dormir, un pequeño hogar para cocinar y poco más. Porque se consideraba que nada debía distraer de lo importante: la fortaleza del cuerpo y la disciplina del espíritu. El confort, ese refugio que en otras culturas era buscado, aquí era visto como un riesgo, un enemigo silencioso que debilitaba el carácter. La alimentación seguía la misma lógica. Los espartanos comían lo necesario y lo hacían en comunidad. Uno de los platos más conocidos era el caldo negro, una mezcla densa y sencilla, hecha con carne, sangre y vinagre. No era un manjar para disfrutar, sino un recordatorio constante de que la comida no era placer, sino combustible. Imagina sentarte en una mesa larga, rodeado de compañeros que comen sin palabras, con gestos medidos y austeros. La comida no era un momento de indulgencia, sino de unión y de igualdad. El día transcurría en una rutina que parecía repetirse sin cansancio. Los hombres adultos dedicaban gran parte de su tiempo al entrenamiento militar y a la preparación física. El trabajo manual, en gran medida, recaía sobre los ilotas, una población sometida a que cultivaba la tierra y atendía las necesidades básicas de la comunidad. Sin embargo, esta división no hacía la vida más fácil. Los espartanos estaban siempre alertas,
conscientes de que la disciplina no solo era para enfrentar enemigos externos, sino también para mantener el orden interno. Las mujeres, por su parte, tenían un papel distinto al de otras ciudades griegas. Lejos de estar confinadas al hogar, se esperaba que fueran fuertes, sanas y activas. Realizaban ejercicios físicos, corrían, lanzaban discos y cuidaban de que su cuerpo fuera vigoroso. Se creía que así garantizarían hijos más robustos, capaces de soportar las exigencias de la vida espartana. Imagínalo en mujeres entrenando al aire libre, vestidas con túnicas ligeras, mientras la voz de los instructores resuena en el campo abierto, marcando un ritmo que parece eterno. Pero no todo era esfuerzo. También había rituales y momentos comunitarios que llenaban los días. Las fiestas religiosas, aunque sobrias, reunían a la gente en cantos corales y danzas. El ritmo era repetitivo, hipnótico, casi meditativo. La música y la poesía eran simples, sin adornos excesivos, pero estaban cargadas de un poder que unía a todos en un mismo compás. El ritmo de la vida espartana era, en esencia, una respiración profunda y constante. Nada se desperdiciaba, nada se exageraba. La vida era un entrenamiento en sí misma, una preparación que no terminaba nunca. Desde el primer amanecer hasta el último resplandor de la tarde, todo parecía estar ordenado en torno a una idea clara, que el individuo no existía aislado, sino como parte de un cuerpo mayor, una ciudad que lo abrazaba y lo exigía al mismo tiempo. Si cierras los ojos, puedes sentir ese equilibrio severo. Keils estrecas, casas humildes, voces bajas, cuerpos en movimiento constante. Una comunidad que encontraba en la disciplina no solo una forma de sobrevivir, sino también una forma de darle sentido a cada jornada. Y mientras el día termina en Esparta, con las luces del fuego iluminando los rostros austeros, uno se da cuenta de que la vida cotidiana no era simple por falta de recursos, sino porque así lo habían decidido. Un modo de vida que prefería la dureza al confort y la disciplina a la libertad individual. Imagina que eres un niño nacido en Esparta. Desde el primer instante, tu vida no es del todo tuya. Cuando un recién nacido llegaba al mundo, no bastaba con que la familia lo aceptara. Debía ser presentado ante los ancianos de la ciudad. Ellos, con miradas serias y acostumbradas a juzgar, decidían si ese pequeño cuerpo era lo bastante fuerte para sobrevivir en una comunidad que no toleraba la debilidad. Era un comienzo duro, marcado por la colectividad antes que por el afecto individual. A los 7 años, la niñez como refugio llegaba a su fin. El niño era separado del hogar familiar para ingresar en la agogé, el sistema de educación y entrenamiento que forjaba a los ciudadanos espartanos. Imagina esa transición, una madre despidiendo a su hijo sin lágrimas visibles, un padre consciente de que la pertenencia ya no era solo a la familia, sino a la polis. Desde ese momento, la vida del joven quedaba entrelazada con la disciplina y con un grupo que se convertiría en su nueva familia. El día en la agogé comenzaba con sencillez, sin lujos ni comodidades. Los muchachos recibían una sola túnica para todo el año, sin importar el frío ni el calor. Dormían en camastros de cañas, arrancadas del río con sus propias manos. La comida era escasa, intencionalmente limitada, porque se esperaba que aprendieran a sobrevivir con lo mínimo, e incluso a robar si era necesario. Pero el robo no se castigaba por el acto en sí, sino por la torpeza de ser atrapado. Era una lección en astucia, silencio y autocontrol. La instrucción era constante y abarcaba más que el ejercicio físico. Aprendían a cantar en coro, a recitar poesía breve, a respetar las tradiciones orales. La música tenía un carácter rítmico y repetitivo, destinada a grabarse en la memoria como un eco que nunca se apaga. Sin embargo, lo esencial era la preparación física en carreras,
saltos, lanzamientos, combates cuerpo a cuerpo. El cuerpo debía ser tan resistente como el espíritu. Imagina filas de jóvenes repitiendo los mismos movimientos, bajo la mirada atenta de instructores que rara vez levantaban la voz, pero cuya presencia era suficiente para imponer respeto. También recibían entrenamiento en la palabra. En Esparta no se buscaba la elocuencia brillante de los atenienses, sino la brevedad y la precisión. Una respuesta corta, firme y certera era más valorada que un discurso largo. Así nació el llamado estilo lacónico, una forma de hablar que aún hoy asociamos con los espartanos. Cada palabra debía tener el peso de un escudo compacto, duro y útil. La Agogé no solo formaba guerreros, sino también ciudadanos. Se inculcaba obediencia, disciplina y sentido de pertenencia. Los jóvenes aprendían que no existían por sí mismos, sino como parte de un todo mayor. Incluso el dolor físico era parte del aprendizaje. Eran castigados con severidad, no con odio, sino como recordatorio de que la resistencia era un valor indispensable. Y sin embargo, había momentos de camaradería. El vínculo entre los jóvenes era fuerte, casi fraternal. Compartían hambre, frío, cansancio y esfuerzo. En esas noches de descanso breve, bajo las estrellas del Peloponeso, los muchachos sentían que eran parte de algo indestructible. Imagina ese silencio colectivo, apenas roto por susurros, donde cada uno sabía que el compañero a su lado sería un hermano en el futuro campo de batalla. Con el paso de los años, los niños se transformaban en jóvenes curtidos. A los 20 años, quienes sobrevivían al rigor de la Agogé se convertían en hóplitas, soldados de pleno derecho. Sus cuerpos eran fuertes, sus palabras escasas, sus emociones contenidas, pero sobre todo, su lealtad estaba completamente entregada a Esparta. Así era el viaje de la infancia a la adultez en esta ciudad singular. No había espacio para lo superfluo, ni tiempo para la debilidad. La educación no buscaba individuos brillantes, sino ciudadanos firmes, preparados para sostener el peso de una comunidad que sobrevivía gracias a la disciplina compartida. La Agogé era, en el fondo, más que una escuela, era un molde, y cada joven que salía de ella llevaba en el cuerpo y en el espíritu la marca de Esparta, una marca que lo acompañaría hasta el último día de su vida. Cuando pensamos en Esparta, solemos imaginar filas de guerreros avanzando con escudos relucientes y lanzas firmes. Sin embargo, debajo de esa superficie rígida existía un mundo de creencias, rituales y símbolos que sostenían la disciplina cotidiana. Una ciudad no sobrevive solo con fuerza física. También necesita una vida espiritual y cultural que dé sentido al esfuerzo. Imagina la llegada del crepúsculo sobre las montañas del Taygeto. El día se retira y el aire se vuelve más frío. En medio de ese silencio, comienzan los preparativos para un ritual religioso. Esparta, como toda ciudad griega, estaba profundamente ligada a los dioses. Su principal protectora era Artemisa Ortia, diosa de la naturaleza salvaje, de la caza y de los espacios indomables. En su templo se celebraban ceremonias intensas, donde los jóvenes demostraban resistencia y valor, ofreciendo su cuerpo y su voluntad como muestra de disciplina. Estos ritos, aunque duros, no eran vistos como castigos, sino como pruebas necesarias para integrarse plenamente en la comunidad. Las festividades religiosas cumplían un papel fundamental en la vida espartana. Una de las más importantes era la Carnía, dedicada a Apolo durante 9 días. La ciudad se llenaba de procesiones, cantos y competencia. Todo giraba en torno al ritmo, música coral, danzas en círculo, movimientos repetitivos que parecían transportar a los participantes a otro estado. No era diversión ligera, sino un recordatorio de la unión entre lo humano y lo divino, entre el individuo y el grupo. La música y la poesía, aunque sencillas,
ocupaban un lugar destacado. Esparta no buscaba la sofisticación lírica de otros pueblos, pero sí cultivaba himnos colectivos, cantos que exaltaban el valor y la obediencia. El poeta Tirteo, por ejemplo, fue célebre por componer versos que hablaban de la gloria del sacrificio y la belleza de morir por la patria. Sus palabras eran recitadas en coro por los jóvenes, con un tono grave y uniforme, como si fueran parte de un único cuerpo que respiraba al mismo tiempo. El misterio también envolvía la vida cotidiana, a través de las creencias oraculares. Como otros griegos, los espartanos acudían a Delfos para consultar a la Pitia, la sacerdotisa que, entre vapores y palabras enigmáticas, ofrecía visiones del futuro. Pero en Esparta, esas predicciones no eran meros caprichos. Se seguían con una disciplina férrea. Si el oráculo decía esperar antes de marchar a la guerra, se esperaba. Si aconsejaba avanzar, se avanzaba. Era como si la voz de los dioses se entretejiera en cada decisión colectiva. También existían prácticas más oscuras, aunque siempre envueltas en un velo de silencio. Los Crypsia, por ejemplo, eran jóvenes que se enviaban en misiones secretas contra los ilotas. No se hablaba mucho de ello, pero servía como recordatorio de que la disciplina no era solo una formación, sino también una herramienta de control. En estas sombras se encontraba la otra cara de la vida espartana, a la dureza que garantizaba la supervivencia de un sistema que debía mantenerse firme frente a cualquier amenaza. En lo cotidiano, la cultura se respiraba de manera más sencilla. El hecho de compartir comidas en común, de cantar juntos en festivales, de vivir bajo reglas que todos aceptaban, creaba un ambiente de cohesión. Imagina esas noches largas, donde un coro de voces masculinas resonaba en el aire, acompañado por la lira o la flauta, repitiendo versos antiguos que hablaban de honor, obediencia y destino. El ritmo era hipnótico, casi meditativo, como si el tiempo mismo se ralentizara bajo la cadencia de los cantos. La dimensión cultural de Esparta no buscaba adornar la vida, sino reforzarla. Cada rito, cada fiesta, cada palabra poética tenía un propósito: en fortalecer la unión. Recordar que la disciplina no era solo física, sino también espiritual. Era una cultura que encontraba belleza en la sobriedad y sentido en la repetición, como un eco constante que acompañaba a cada generación. Y así, entre rituales y misterios, Esparta mantenía su equilibrio. Una ciudad que parecía austera en lo material, pero que se sostenía en un entramado invisible de cantos, creencias y símbolos. Un recordatorio de que incluso las sociedades más duras necesitan un alma que las guíe. Imagina ahora que dejas atrás las montañas del Peloponeso, que el murmullo de los cantos corales se disuelve lentamente y que poco a poco vuelves al presente. La Esparta antigua queda como un eco lejano, pero su sombra sigue proyectándose sobre nosotros. En la vida moderna, el confort es casi omnipresente. Nos rodean las comodidades en camas blandas, alimentos variados, ropa ligera para cada estación. Nada de eso era común en Esparta, donde la dureza se elegía como camino. Allí, lo sencillo era norma. Aquí, lo sencillo es opción. Y sin embargo, cuando piensas en ello, la disciplina espartana puede ser vista como un espejo que refleja nuestras propias contradicciones. Ellos vivían con la convicción de que el individuo existía solo en función del grupo. Nosotros valoramos la libertad personal por encima de casi todo. En Esparta, una vida entera estaba orientada hacia el deber. En el mundo actual, la mayoría busca el bienestar individual, los sueños propios, la comodidad diaria. Y aún así, quizás exista un punto de encuentro, la necesidad de equilibrio. Imagina caminar por una calle moderna iluminada con luces
artificiales. Cada rostro va inmerso en preocupaciones privadas, en pensamientos acelerados. Ahora piensa en una calle espartana, silenciosa, sobria, donde cada persona avanzaba como parte de un mismo cuerpo. La diferencia es clara, pero también lo es la pregunta que surge: ¿cuánto de esa unión hemos perdido en nuestra vida contemporánea? También podemos reflexionar sobre la educación. La Agogé era dura, a veces cruel, pero tenía un propósito en formar ciudadanos resistentes, capaces de sostener a su comunidad. Hoy, la educación busca estimular la creatividad, el pensamiento libre, la diversidad de talentos, dos caminos distintos, pero ambos destinados a preparar a las personas para los retos de su tiempo. Quizá en nuestra vida moderna, tan rodeada de distracciones, exista una enseñanza silenciosa en la sobriedad espartana que la disciplina, aunque severa, puede dar claridad y propósito. El contraste se amplía cuando pensamos en el papel de las mujeres. En muchas sociedades antiguas, ellas estaban limitadas al hogar. En Esparta, sin embargo, se les reconocía fuerza, voz y presencia. Ese legado resuena incluso hoy, recordándonos que la igualdad no siempre fue ajena a la antigüedad, aunque adoptara formas distintas a las que conocemos. Y al observar estos contrastes, surge una reflexión final. Esparta eligió el camino de la disciplina como forma de vida. Nosotros, en cambio, elegimos el camino de la comodidad. Ninguno es absoluto, ninguno es perfecto. Ambos muestran que cada sociedad encuentra su sentido en aquello que decide priorizar. Ahora, mientras descansas, imagina el sonido de pasos marcados sobre la tierra, de escudos que chocan suavemente, de voces que entonan un canto breve y repetitivo bajo las estrellas. Ese eco lejano es un recordatorio de que, aunque los siglos pasen, la búsqueda de propósito y equilibrio sigue acompañando al ser humano. Esparta fue un pueblo de disciplina. Nosotros somos un mundo de opciones. Y entre ambos extremos, cada persona encuentra su propio camino. Hemos viajado juntos a un mundo que parece lejano, pero que todavía resuena en nosotros. Esparta no fue solo un lugar de guerreros, sino una forma de concebir la vida misma, una vida dura, sobria y sin adornos, donde cada gesto tenía un propósito y cada persona encontraba su sentido en la disciplina compartida. Hoy, mientras lo recordamos, podemos sentir el contraste con nuestro presente. Vivimos rodeados de opciones, con la libertad de elegir caminos muy distintos. Y sin embargo, quizás la voz de Esparta, con su severidad silenciosa, nos recuerde algo esencial, en que la disciplina y el orden interior siguen siendo claves para hallar equilibrio. No se trata de imitar la dureza de aquel pueblo, sino de reflexionar sobre cómo la constancia puede dar forma a nuestras propias vidas. Imagina, por un momento, que observas el ritmo pausado de los días espartanos, el amanecer sin lujos, las comidas compartidas en silencio, los cantos que repetían palabras antiguas. Nada parecía sobrar distraía. Esa sencillez puede parecer ajena a nuestro tiempo, pero también puede inspirarnos a mirar con nuevos ojos lo que nos rodea, a descubrir que, en medio de lo abundante, lo más valioso sigue siendo lo esencial. El recuerdo del Agogé también nos deja una enseñanza. Los jóvenes espartanos aprendían a resistir, a valorar el esfuerzo, a ver en cada dificultad una oportunidad de fortalecerse. Nosotros, en la vida moderna, enfrentamos retos diferentes, más sutiles quizá, pero no menos exigentes. La prisa constante, la ansiedad, el ruido de un mundo que nunca se detiene. Y tal vez ahí, en medio de nuestro propio campo de batalla cotidiano, la idea espartana de disciplina puede transformarse en un recordatorio de calma, no como imposición externa, sino como un orden interior que nos sostiene. También podemos pensar en sus mujeres, cuya fuerza se reconocía como parte esencial de la comunidad. Un pueblo que buscaba firmeza
no solo en sus hombres, sino también en quienes daban vida a las nuevas generaciones. Esa visión, aunque distinta a la nuestra, resuena con una claridad atemporal a la fortaleza y la dignidad. No pertenecen a un solo género, sino a toda la humanidad. Y mientras la mente se deja llevar por estas imágenes, el contraste con nuestra vida actual se suaviza. No estamos llamados a marchar bajo escudos ni a comer caldos austeros, pero sí podemos recordar que dentro de cada uno existe una parte que anhela orden, propósito y claridad, que en medio de la abundancia puede ser reconfortante volver a lo sencillo. Así, mientras este viaje llega a su fin, puedes dejar que el eco de Esparta se desvanezca lentamente. Imagina el sonido de los cantos corales, alejándose como un susurro. Las montañas del Peloponeso se oscurecen bajo la noche, y las luces de las hogueras se apagan una a una. Lo que queda no es la dureza, ni el peso de la disciplina, sino la serenidad de haber contemplado un mundo distinto. Permítete descansar en ese silencio. Tal vez descubras que, aunque el pasado ya no regrese, su memoria puede convertirse en un arrullo hecho de voces antiguas, de pasos firmes sobre la tierra y de la calma que aparece cuando entendemos que todo tiene su tiempo, su medida y su lugar. Esparta desapareció hace siglos, pero el ritmo de su disciplina aún puede acompañarnos como un recordatorio lejano. Y ahora, en este presente tranquilo, todo lo que necesitas es cerrar los ojos, respirar hondo y dejarte llevar hacia un descanso profundo. Que el recuerdo de aquella ciudad severa se disuelva suavemente en tu mente, mientras tú encuentras tu propio equilibrio, tu propio silencio y tu propia paz.